El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por los canales de VisTV 1080. Señores, 1090, es 1090. Estamos ya, el que está fuera de la política no se percata de la intensa actividad que se está desarrollando hacia lo interno de los partidos. Estamos a poco más de 3 años para las elecciones de presidenciales del 28, pero los partidos están inmersos en procesos internos. La AFP en el Congreso de Renovación, el PLD agotó ese tramo en corto tiempo, pero está sumergido en un proceso de conflicto por la candidatura presidencial que la querían escoger para principios del año que viene, pero la Junta le paró los pies. Pero ellos siguen con su asunto, su tratativa. El PRM tiene retos relevantes, eh, como la renovación que tienen planteada para el nuevo año y definir la candidatura presidencial conservando la unidad que tienen al día de hoy. El partido oficial tiene el control absoluto de la política dominicana y eh, eso es algo notorio. Tiene un control histórico. Tiene el control del Congreso completo, superbo. Y es más, incluso traza la ruta de la oposición. Quería decirles que el PLD tuvo un periodo largo de gobierno, pero nunca tuvo el control que tiene el PLD, que incluso controla la opinión pública. Tiene un monopolio con eso y controla los medios de comunicación. Con el PLD no se dio esa característica. Tenía influencia, pero lo de ahora es el gobierno tiene el control de los medios de comunicación de forma absoluta. Sí. Lo que no logró Balaguer con la represión lo ha logrado el PLD, el PRM con el dinero. Además del control total de todo el aparato del Estado y el monopolio de la opinión pública, el el PRM traza también el camino de la oposición. Antes había el peso de la oposición. El PLD, por ejemplo, hace ruedas de prensa constantes para criticar al gobierno con temas bien documentados sobre las debilidades del gobierno. Lo propio hace la fuerza del pueblo, aunque con menos frecuencia y de escaso impacto. La mayor trascendencia en la opinión pública se logra en la oposición a cuando Leonel habla. Además, el líder de la oposición, Leonel, es el presidente de la Fuerza del Pueblo. Danilo Medina también hace su bulla cuando habla, también tiene un amplio alcance con sus críticas. Cuando concluyó el proceso de renovación del PLD, Medina encabezó encuentros con la dirigencia del PLD en el escenario que aprovechaba para hacer fuertes críticas a la gestión del PLD, del PRM, perdón, y lograba gran alcance. Sin embargo, el líder del PLD ha puesto pausa en esa estrategia. En el caso de Leonel, pasada la campaña electoral, retomó su estrategia con los medios de comunicación, la voz del pueblo, pero también ha dejado de lado esa dinámica y sus críticas al gobierno son cada vez menos frecuentes. Ahora, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, incluidos Leonel y Danilo, se han colocado al lado del gobierno y van al diálogo en el Consejo Económico y Social sobre la crisis de Haití que
se hará esta semana. La oposición dice que nunca debe negarse al diálogo, porque cuando lo hace eso genera un pasivo electoral. Pero en el actual contexto, lo que ha ocurrido es que el gobierno dirige la marcha de la oposición. El gobierno continúa con su programa de gobierno, de inauguraciones por aquí, presente las 24 horas del día y de la noche, en todos los escenarios políticos posibles. La estrategia ahora última es el cariñito de 1.500 pesos para 1 millón de madres. Y no se sabe qué está haciendo la oposición. Pero es difícil confrontar eso para la oposición, irse a los cañonazos con el presupuesto nacional o contra el presupuesto nacional es muy difícil. La candidatura presidencial para las elecciones del 28, ya hemos dicho que tiene ocupado a los dirigentes de los tres principales partidos políticos y ha provocado, como siempre, contradicciones internas. En el PRM, la competencia por la boleta presidencial está cada vez más activa y con más aspirantes. En el PLD se plantea una nueva división por la decisión de adelantar la elección presidencial, la elección de la candidatura presidencial. En la Fuerza del Pueblo, la promoción a la candidatura del senador Omar Fernández tomaron un nuevo giro con las declaraciones de diputados que lo respaldaban, mientras la vieja Guardia Verde responde en respaldo contundente a la candidatura del líder y del presidente de la organización, Leonel Fernández. El caso que más llama la atención es de la Fuerza del Pueblo, el principal partido de oposición, en lo que Fernández luce como candidato único para las próximas elecciones. Sin embargo, las promociones que favorecen a su hijo y senador de la capital no cesan. El propio legislador, cuestionado sobre el tema, respondió que el proyecto de su padre está por encima del posicionamiento favorable que se le atribuye en las encuestas. Y dice, siempre he dicho que será un sueño cumplido ver a mi padre presidente. Lo he dicho en muchas ocasiones. Para mí, para mis valores familiares siempre estarán por encima de las encuestas y lo de mi padre siempre estará primero que cualquier cosa que me pueda ocurrir por la cabeza. Siempre mi padre primero puso. El pasado año hizo una declaración similar en medio de publicaciones y declaraciones promoviendo su candidatura para el 2028. Pero, a pesar de esas declaraciones, al día siguiente, el diputado Rafael Pérez declaró su respaldo a la candidatura presidencial de Omar. Hay más de 29 diputados que están apoyando a Omar Fernández. Omar es un atractivo y nosotros hemos visto cómo el pasado certamen electoral venció al candidato del gobierno y nosotros seguimos esa tendencia, expuso el representante de la Fuerza del Pueblo recientemente. Al día siguiente, el vocero de la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, dijo que su candidato presidencial es Leonel Fernández y que eso no está en debate en la Fuerza del Pueblo. Por el tema, algunos miembros de la dirección política y de la vieja guardia de la Fuerza del Pueblo han cerrado filas con Fernández. Estos son los casos como los dirigentes Joaquín Jerónimo, Radamés Jiménez y Roberto Rosario. Omar es la nueva estrella de la política dominicana, una mina de oro, y está en la Fuerza del Pueblo. Pero todos tienen su tiempo, dice el Eclesiastés, perdón. Y otra forma de decirlo es el tiempo de Dios, que es perfecto, dijo Jerónimo recientemente. El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, ha sido de los dirigentes que más ha insistido en que Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo para el 2028. Y en esta nueva oleada de promociones a favor de Omar, se hizo eco de la publicación de un dirigente de la Fuerza del Pueblo que dio cuenta de un encuentro entre ambos para definir la estrategia para ganar las elecciones del 2028. Y dice, visitando al amigo y compañero Radamés Jiménez, con el cual estamos compartiendo ideas
para llevar al compañero presidente Leonel Fernández al poder en el 2028, publicó Fausto Montes de Oca en X una publicación que compartió el vicepresidente del Partido Verde. Roberto Rosario es otro dirigente de la Fuerza del Pueblo que ha insistido en que para el 2028 la boleta presidencial de la organización está definida con Leonel Fernández. Y dijo, la sociedad dominicana en esta coyuntura requiere y necesita de un timonel experimentado para rescatar el país y lo identifica por sus hechos. Cuando le correspondió gobernar, Leonel Fernández se expuso en sus cuentas de redes sociales. Rosario es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, eso lo sabemos. Y eh, en ese material no hay la menor duda de por dónde va, pero estamos hablando de que la Fuerza del Pueblo tiene también en la gatera la candidatura de Omar. Y Rosario critica a los dirigentes de su partido que se desvían del objetivo que es atacar al gobierno y no irse por las candidaturas presidenciales, porque no es por ahí. Y dijo él, la candidatura de Fernández está ahí. Hay dirigentes que se equivocan. Les recuerdo a todos que ese fue el camino recorrido por el PRD en 1973 que dio resultado al PLD. Ese mal se reprodujo en el PLD y nació la Fuerza del Pueblo. Y los resultados están a la vista. Para no mencionar otros episodios tristes, se advirtió así a los dirigentes del Partido Verde. Observo algunos pueblistas de nuevo cuño y algunos de los viejos que quieren promover la persona de su simpatía sobre el cadáver del líder y de lo que identificó como pareja, o calificativos que en nuestra opinión no deben usarse entre compañeros. Inventan cosas, incluso tratan de presionar o jubilar todo aquel que se atreve a plantear cualquier otra persona como candidato diferente al que ellos promueven, dijo Roberto Rosario en su cuenta de ex. Igualmente añadió que los dirigentes de su partido que promueven candidaturas no deben hacer el trabajo al PRM hablando mal de sus compañeros de partido, hablando mal de nuestros pueblistas, señalando las supuestas debilidades de las personas a quienes ven como obstáculo enemigo. Es el camino más expedito para la derrota en el 2028, advirtió Roberto Rosario. Voy a hacer una pausa y vengo en un momentito. Temas, opiniones, comentarios. Ok, Don Irving me dijo que se iba a conectar a las 15. Son las 15. Yo le mandé a usted un par de cositas. Que si va a contar a las 15. Don Irving me dijo que se iba a conectar a las 15 porque le comenté que don Víctor no estaba, por si acaso él quería aprovechar. Ok, bueno, yo son las 16, yo creo. Entonces, Mm. voy a llamar para ver qué va a hacer. De todas maneras, le mandé a usted un par de noticitas, chequéela a ver si quiere Ahí, rellenar ahí con lo algo. vi, ahí lo vi. Chequé cuál quiere leer primero. Sí. Yo me voy con lo de Faride.
Don Alfredo, me voy con usted mientras tanto con Faride. Ya don Irving se está tratando de conectar. Vamos al aire con usted. Ok. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, se querelló el pasado viernes contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge por difamación e injuria, a quienes acusa de difundir informaciones y videos falsos sobre su vida privada. La información fue confirmada por ella misma, por Farideh, y su abogado Miguel Valerio. La querella fue depositada formalmente ante la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. Y ellos dicen que no aceptan el declarado perdón que han dado los dos opinadores sobre las manifestaciones de perdón que hizo el fin de semana Ángel Martínez. Valerio sostuvo que el diputado no reconoce que la información fue falsa, difamatoria e hiriente Voy a usar este a la familia de banquito. Raful, Un momentito. en especial a su hijo menor de edad, lo que sin lugar a dudas no se trata de un simple perdón. Sobre Igni Jorge agregó que éste insiste en agraviar a la funcionaria, por lo que en los próximos días la requerirá para que, tal y como ella dijo, sea responsable frente a las evidencias de sus alegaciones públicamente. Valerio dijo que Jorge deberá dar la cara ante el juez y presentar las pruebas sobre sus declaraciones. Voy a hacer una pausa que tengo ya en línea a Irving Vargas. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, bienvenido al micrófono. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos todos. Buenos días y buenas tardes. Estamos justo en el mismo medio de este día maravilloso, lunes. No es tan maravilloso, pero tenemos que verlo así, optimista. Mira, Huawei versus Nvidia. Ambas empresas tienen una gran batalla. Ese es el enfrentamiento entre China y su archienemigo, que es la isla de caray, Taiwán. Taiwán, exactamente. Pero Taiwán Nvidia, es una provincia de China, no puede ser China enemigo, sino es el hijo rebelde. bueno, pues está bien, pueblo rebelde, pero China no lo trata eh, con, con esa ligereza que tú mencionas, porque le manda los barcos, le hace ejercicios, eh, diríamos, de la Marina China y del ejército. Pero bueno, el asunto No, es que, es rebelde. ¿Sabes qué? A los rebeldes hay que darle un cotazo. bueno, sí. Y la verdad que también, hay que decirlo de esa manera, Nvidia tiene accionistas norteamericanos importantes, es una empresa que está en bolsa, pero Nvidia es la empresa líder en el desarrollo de chips de inteligencia artificial y en el último trimestre reportó ganancias récord de millones de dólares. China está compitiendo con ellos, está tratando de superar a Nvidia
Y en abril, Nvidia tuvo que cancelar unos 4.500 millones de dólares en el inventario de chip H20 que no logró enviar a China. Y antes de esta situación, un espacio en el mercado surge para competir por el dominio de los chips en términos del mercado asiático. Entonces, otra noticia, Amazon y el New York Times están aliados para mostrar su contenido en las plataformas de inteligencia artificial. Alfredo, este asunto de la inteligencia artificial, como se esperaba, señores, ha cambiado absolutamente todo y está colocando en obsolescencia una gran cantidad de profesionales y empresas. Y todavía vamos a decir que no es lo mismo la percepción de que se hable de robots o se hable de inteligencia artificial. La gente no percibe que la inteligencia artificial es precisamente la inteligencia de un robot. Y lo ve como que, wow, está en el teléfono, es un aliado de mi teléfono, está en mi laptop, es un aliado del laptop. Pero el desplazamiento de la mano de obra, el desplazamiento del recurso humano, se está dando, aunque esté en su teléfono, aunque esté en su computador personal, aunque esté en su tableta, aunque esté en la bocina de música que usted usa con Amazon o con Google, con quien quiera que usted lo haga. Porque si usted se da cuenta, cada vez que usted consulta a ChatGPT sobre un asunto legal, hay un abogado menos que está dejando de percibir un ingreso por concepto de asesoría. Y lo mismo sucede con muchos de los que eran maestros anteriormente, que para preparar una materia o para ayudarlo con algún conocimiento en especial, para alguna prueba académica, usted contrataba un profesional que fuera y le repasara. Hoy día ya eso no es necesario. El ChatGPT es como el rincón del vago más ampliado. Exactamente, exactamente. Entonces, Alfredo, yo no te puedo enumerar la cantidad de cosas que se le piden a ChatGPT, hasta cómo teñirse el pelo, hasta cómo bajar de peso, también de repente hasta cómo regatear un precio de un producto, todo. Pero mira, el caso más evidente de eso que tú dices es lo que ha anunciado China, que ha abierto un hospital que es totalmente robotizado, no trabajan humanos y que Sí, puede atender a 10.000 pacientes. Ese sí, es un asunto increíble. O sea, un sí. hospital tecnológico, esto es increíble. Sí, ¿no? Y esta mañana justamente escuchaba yo una persona muy cercana a mí que me decía, pero es que Google se ha metido o ha metido la inteligencia artificial en todos y cada uno de los productos. Dios mío, o sea, que yo no puedo explicar cómo ha cambiado la oferta de servicios de Google porque realmente a partir de la implementación de la inteligencia artificial, todo el mundo digital ha cambiado de manera significativa. Otra asunto importante es que el New York Times, que ha sido uno de los medios más críticos en contra de la inteligencia artificial OpenAI, hace poco más de un año este diario demandó al estado californiano y a Microsoft por violación de los derechos de autor, además de acusar a las empresas de copiar y usar millones de sus artículos para entrenar a sus modelos de IA. A finales de marzo, un tribunal federal en Estados Unidos permitió que esta demanda avanzara bajo el argumento de que ha tenido un impacto directo en el negocio informativo del Times, aunque también desestimó algunas de las reclamaciones. Este caso no se ha resuelto, Alfredo, todavía, pero el proceso va a entrar a una nueva fase que incluye audiencias públicas y recopilación de pruebas y declaraciones confidenciales. Parte de lo que te estoy diciendo, es decir, New York Times, Y otra cosa, esto está derribando el derecho de autor. Colóquese más totalmente, para la luz, don Irving. totalmente, Alfredo. Es que yo no tengo palabras Ahí.
para decirte o expresarte hasta dónde llega esto. O sea, es que finalmente los periódicos no van a ser tan útiles como hoy día, porque tú vas a pedir, mira, hazme el favor de tú contrarrestar la opinión del New York Times versus el periódico, ¿qué te digo? Competencia, el Washington Post. Y dame una verdadera, a ver quién tiene razón, a ver quién no tiene razón y qué aspectos son relevantes. So, tú no vas a tener que leer el periódico, vas a esperar el resultado de esto, ¿se entiende? Y eso es grave, eso es muy grave. No, no, Entonces, hay muchísimos elementos. Ya ahora el chat GPT puede ser coautor de los trabajos periodísticos. Por ejemplo, hay plataformas, hay sistemas en que tú alimentas a ChatGPT o a cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial y ellos te redactan el trabajo. exactamente. Entonces, óyeme, Pero tenemos. todavía, yo lo he probado y todavía comete muchos errores. Pero claro, Alfredo, siempre, acuérdate que es una herramienta que se está perfeccionando y tú cuando la consultas está ayudando a corregir muchos de esos errores, porque tú vas diciendo, esto no es así, esto no va, esta interpretación está, en el caso, usó una palabra por la otra, etcétera, etcétera. Entonces son de las cosas que ellos quieren lograr, porque al final ellos van a terminar cobrando por este servicio. Ahora es gratis, porque somos rata de laboratorio, aunque suene feo. A nosotros nos están utilizando para que probemos esa herramienta como si nosotros fuésemos ese laboratorio que finalmente tiene un Pero veredicto. China lanzó una que es totalmente gratis, que no tiene aspecto pecuniario. Alfredo, nada es gratis, Alfredo. Nada es gratis. Óyeme, el día que tú encuentres algo gratis, avísame. Pa' yo- Antes daban el agua y los fósforos, ya ni eso. eh, no, pide un vaso de agua en un restaurante para que tú veas lo que te dice. Te pasan una factura. O sea, es que no, es que nada es gratis. Ya hasta en una casa te miran mal si tú pides un vaso de agua, si tú no eres una visita. ¿Entiendes? Eh, El agua no se le niega a nadie, no, depende. bueno, ahora no se le da a nadie gratis. Qué diferente. Mira, los vehículos autónomos es el salvavidas de Tesla en medio de una tormenta perfecta. Recuerden que Elon Musk, su último día de trabajo fue el pasado jueves o viernes de la semana pasada, donde él se despidió, dijo que iba a continuar colaborando con el gobierno de Donald Trump, pero ya no tenía horario de oficina ni tenía un escritorio en Doge. Donald Trump apareció en esa rueda de prensa para que la gente interpretara que entre ellos no ha habido diferencia, sino que sencillamente eh, Elon Musk finalmente entendió que el daño que le estaba infringiendo a sus empresas al participar en política era demasiado grande, a pesar de que yo soy de la teoría de que él recibió grandes beneficios durante el tiempo que estuvo en esa posición y te reitero que tuvo acceso a información clasificada, a información privilegiada, que, óyeme, lo va a usar inclusive para el desarrollo de su inteligencia artificial. Usted decía que mientras las ventas globales de los autos eléctricos se desaceleran y el crecimiento de los híbridos gana fuerza, Elon Musk quiere diferenciarse del resto porque ellos quieren o están combinando la inteligencia artificial y la movilidad del conductor. Eh, Se mantiene el compromiso de expandir el modelo de negocio para incluir la entrega de robots autónomos en múltiples formatos y en casos de uso impulsado por la experiencia en inteligencia artificial en el mundo real y en los clientes. La Tesla parece estar intentando un nuevo giro para evitar quedar rezagada frente a BYD, que ha desplegado una oferta muy agresiva, no solamente de precios de sus productos, sino también de alta tecnología. La compañía estadounidense registró una caída del 13% en sus ventas durante el primer trimestre del año y que este ha sido el más bajo en 3 años. Se suma también el entorno político, que ha sido cada vez más complejo, como le explicamos hace un momento sobre el acercamiento de los Musk a Donald Trump.
Sin embargo, Tesla dejó claro que no piensa ceder y que la inteligencia artificial es un pilar fundamental del crecimiento. Y el robotaxi, que es un vehículo autónomo que ofrece transporte sin conductor, representa un cambio radical en el modelo de negocio de Tesla, no solo porque puede generar ingresos por su uso, sino también consolidaría su liderazgo en tecnología de conducción sin intervención humana. Yo creo que el problema de los robotaxis o de los carros autónomos sigue siendo las legislaciones locales, porque es que hay que tener certificación de que quién va a responder en caso de una colisión, porque no solamente se choca el que va conduciendo, hay otros que te pueden vestir. Si hay un choque, el vehículo tiene que pararse. Entonces, ahí hay un trámite, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a gestionar? Eh, eh, la, 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 la otra noticia que te tengo, no sé si se cuela el ruido que tengo alrededor, pero Se no lo cuela un puedo poco. contar. Mira, la demanda global del transporte aéreo aumentó un 8% ahora en abril. Los vuelos en abril aumentaron, comparando de un año a otro, impulsado especialmente por los enlaces internacionales, donde el indicador subió un 10,8%. Dice la Asociación Nacional de Transporte Aéreo, IATA. Los vuelos domésticos aumentaron su demanda en menor medida, un 3,3% con respecto al mismo mes del 2024. Norteamérica fue de hecho la región donde la demanda creció menos en abril, un 1,6%, mientras que Europa subió 8,3%, Asia del Pacífico un 10,6% y Latinoamérica un 10,9%. Los grandes mercados domésticos notaron similares patrones, ya que la demanda de los vuelos internos de Estados Unidos descendió un 0,5%, en contraste con los aumentos de China, un 7%, India, un 10% y Japón, un 7,3%. Alibaba está firmando su alianza con la empresa hondureña del grupo Gurus, este gigante global del comercio electrónico, del B2B. Alibaba.com anuncia su llegada oficial a la mayoría de países de América Latina a través de una alianza estratégica con el grupo Gurus, que es una empresa hondureña, Alfredo, relacionada a la transformación digital, liderada por Aida de Molina. Y yo digo que esto es un reconocimiento para una empresa latinoamericana que con solo un paso estratégico en el comercio electrónico regional es una oportunidad para que Honduras se convierta en un hub de exportación digital y empleabilidad de la región. También esta alianza se consolida bajo la figura de Global Service Partnership, que convierte al grupo Gurus en un actor clave en la expansión de Alibaba en toda Latinoamérica. Eso es un logro de los países pequeños. Correcto, correcto. Irving, Pero vamos a dejar algo para mañana. no, bueno, no, oye, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero yo sí voy a dejar algo, eh, algo de pan para mañana o para mayo, que ya pasó, para que siempre podamos tener algo para los oyentes. Ok, Gracias, muchas don gracias, Alfredo. Irving. Pasa buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Bye. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por La Nota 95.7. Amigos, estoy aquí con Juan Carlos Guerra para conversar dentro del contexto de nuestra tertulia política semanal. Yo quería compartir con Juan Carlos una inquietud que tengo desde hace tiempo. Los partidos están evolucionando
en la forma de operar, pero hay algunos inconvenientes. Parece ser que la democracia interna no es dable en los partidos tradicionales en la República Dominicana. En alguna medida, las disposiciones que se pueden aplicar chocan con la práctica o con la aceptación o con los mecanismos de ponerlo en ejecución. Pero además está el asunto de las estructuras, esos grandes locales que siempre han buscado los partidos, como usted ve el Partido Reformista. Hoy por hoy se dan solamente las reuniones de las comisiones políticas y son reuniones de un día al mes, a la semana. Es decir, la mayor parte del tiempo esos locales están vacíos. Pero también está el tema de la forma de operar. Por ejemplo, antes el funcionario político eficiente era el secretario general, pero ahora es el presidente. Y parece ser que todo fue por la participación de Peña Gómez, que fue un secretario general que desbordó quizás los márgenes institucionales o estatutarios del partido. Pero vamos a hablar con Juan Carlos Guerra, que es un hombre que ha vivido ese tipo de cosas. Juan Carlos, buenas tardes. Adelante. Saludos, don Alfredo, y saludos a toda la gente que nos escucha. Mire, eh, el tema de los partidos tiene muchas capas. La primera y la más importante es la que tiene que ver con la democracia interna. Porque real y efectivamente, este es un país en donde todo el mundo es democrático mientras las reglas le convienen. Porque cuando las reglas no convienen, pues inmediatamente nos ponemos en otra dinámica. Fíjese un detalle. Aquí, bueno, el escándalo más reciente fue el de Acroarte. Acroarte, con 110 miembros en una elección por un voto, se dividió y dio pie a la creación de otra asociación de cronistas de espectáculos. Y eso pasa también en los partidos políticos. Los procesos electorales internos siempre están dotados de muchas situaciones que implican que la gente no acepte la voluntad de la mayoría. Y eso no aplica solo eh, para los procesos de elección de candidatos. Fíjese una frasecita que yo solamente la he visto en la República Dominicana. Mayoría mecánica. Es decir, cuando la mayoría no me favorece es mecánica. Con lo que se quiere aludir que cualquier decisión que tome una mayoría, si no favorece lo que yo quiero, pues inmediatamente yo la impugno con el adjetivo de mecánica. Y yo me hago una pregunta. ¿Una mayoría amplia o una mayoría frágil al final es mayoría? Y esa es, digamos que la esencia de la democracia, que la voluntad de la mayoría se imponga. De hecho, otra palabra que surge al interno de los partidos y que ha hecho mucho daño es la famosa frase del consenso. Pero, ¿qué es lo que se entiende aquí por consenso? Es simple, es no hacer lo que la mayoría decida, sino que la mayoría digamos que se condicione al interés de la minoría. Entonces, esa es la primera cosa que tiene el mal de fondo de los partidos políticos. La segunda, don Alfredo, tiene que ver con que ya la gente no se siente interpretada por los partidos políticos. Fíjese que ya hace muchos años que yo no veo a alguien orgulloso de exhibir su militancia partidaria. Muy por el contrario. Ahora lo que existe es una suerte de mercado persa, es decir, yo me voy moviendo en función de mis intereses. Y eso tiene que ver mucho con que los partidos políticos, lamentablemente, en los últimos 35 años, están muy dedicados a mirarse el ombligo, muy a la agenda interna. Y yo le hago una reflexión. Cuando usted ve la participación pública de los dirigentes políticos, usted se da cuenta de algo. Siempre es para hablar del interés del partido, de los problemas de los políticos. Muy pocas veces para hablar de los problemas de la gente. ¿En qué momento? ¿Cuál es la última lucha social o ciudadana
que ha asumido de frente a un partido político como iniciativa propia. No existe, no hay, porque los partidos se han quedado en una dinámica interna que tienen su propio mundo, su propio país. Yo escuché a un buen amigo decir, diferenciar eso en decir, no, el país político, para referirse al país en el que viven los políticos, en el que viven los partidos, que es muy distinto y muy distante del país de los ciudadanos, del país de la mayoría. Entonces, todo eso ha venido confluyendo para que cada vez más los partidos políticos estén más erosionados. Fíjese que aquí realmente desde, digamos, yo me atrevo a decir que desde 2010 para acá, el principal partido político de la República Dominicana es el presupuesto nacional. Fíjese cómo hay figuras que se convierten en las grandes maquinarias, en los grandes líderes en función del presupuesto que manejen. Hasta hace 5 años, el gran partido, la gran maquinaria de la República Dominicana era el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora yo me sorprendo escuchando a gente decir que la gran maquinaria de la política dominicana es el PRM. Pero ha habido un común denominador en estos últimos 5 años para que ese cambio ocurriera. Y es que ya el presupuesto de la nación lo maneja no el PLD, sino el PRM. Por tanto, ya no hay esa vinculación de la gente con los partidos políticos. Y yo achaco esa dinámica, digamos que, por decirlo de alguna manera, ombligocéntrica de los partidos, a que, Ombligocéntrica. ombligocéntrica, a que el financiamiento público ha hecho que los partidos, teniendo ya una fuente de financiamiento, teniendo una fuente que le da oxígeno, ¿m? Los partidos políticos se han dedicado a construir su propio ecosistema. Y ese ecosistema los pone muchas veces de espaldas a la sociedad. Porque yo no sé, honestamente, cuál es, por ejemplo, usted a finales del siglo pasado, usted sabía que el Partido Reformista Social Cristiano era un partido que su vinculación social estaba fundamentada en el liderazgo de Balaguer, que a su vez era un liderazgo que tenía dos fuentes. ¿Mm? El campesino pobre, ¿mm? Y la clase media no profesional. Esa era más o menos el alimento social del liderazgo de Joaquín Balaguer y del Partido Reformista. Usted lo identificaba incluso por fisonomía. Usted decía, esa persona seguramente es balaguerista, es reformista, y usted pegaba. En el PRD era el pobre de la ciudad. ¿Mm? Era fundamentalmente el PRDista, el tigre de la calle. Y el PLD, los PLDistas eran la clase media profesional, que era fundamentalmente el nicho sobre el que usted veía una persona vestida bien, con buenas maneras al hablar, usted decía, este es PLDista. Entonces, de un tiempo a esta parte, esa fisonomía se ha ido desdibujando. ¿Cuál es la diferencia entre un PRMista, un PLDista, un pueblista? No la hay, porque ya la gente lo que hace es que está circulando en función de por dónde anda el presupuesto nacional. Esa es la realidad. Y se debe en parte a que los partidos han dejado de ser ese vínculo abierto. Usted mencionaba la Secretaría General y yo me atrevo a decir por allí que si salimos a la calle a preguntarle a la gente quién es el secretario general de los tres principales partidos y nadie sabe decir quién es, ni siquiera la más visible, que es Carolina Mejía, la gente la identificaría como secretaria general del PRM, la identificaría como alcaldesa de distrito, aspirante presidencial o hija de Hipólito. Simple. Pero ya luego ni el secretario general de Fuerza del Pueblo ni secretario general del PLD, la gente lo identificaría fácil, una cosa que era impensable anteriormente. Ser secretario general de un partido, incluso hasta de los minoritarios, era sinónimo de estatus social en la República Dominicana, de punto de referencia. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo porque los partidos no han sabido adaptarse a la sociedad de hoy. Los partidos siguen siendo cotos para el ciudadano de mediados del siglo pasado, cuando ya
estamos en otra dinámica. Y yo le voy a poner un ejemplo práctico. Eh, los organismos de los partidos. Usted hablaba de las casas nacionales. Mire, yo le voy a decir algo. Las casas nacionales de los partidos ya no se usan ni siquiera para reunir a sus máximos organismos, que se reúnen en hoteles. ¿Mm? Entonces, cuando usted toma todo eso y lo pone en la coctelera, usted se da cuenta que ya el peso de los partidos es prácticamente irrelevante, porque la gente más se asume con personas. De hecho, ¿a quién se le ocurre pensar? Por ejemplo, era muy común ver decisiones del comité político del PLD que terminaban siendo distintas a la mirada del profesor Juan Bosch. Pasaba igual con el PRD, que muchas posturas de Peña Gómez eran modificadas por su comisión política, por la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano. En el caso del Partido Reformista, no tanto, porque ese era un partido unipersonal del doctor Joaquín Balaguer. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que en el PRM se haga algo distinto a lo que desee y quiera el presidente Luis Abinader? ¿A quién se le ocurre pensar que en la Fuerza del Pueblo se haga algo distinto a lo que desee el presidente Leonel Fernández? ¿Esté equivocado o no? ¿Y a quién se le ocurre pensar que en el PLD se haga algo distinto a lo que decida y quiera el presidente Danilo Medina? ¿Esté equivocado o no? Eh, y eso se debe a que los partidos no han desarrollado una vida institucional por las razones que le dije, y también porque ya uno no ve, digamos que orgánicamente a ningún partido atrayendo gente joven, haciendo actividades nuevas. Uno siente a los partidos en la misma dinámica burocrática de siempre, de limitarse, de limitar la vida orgánica a los requerimientos de la ley, pura y simplemente. Entonces, eso va también ligado con una sociedad que ya es distinta. Por ejemplo, don Alfredo, eh, hace 30, 35 años, era común ver en la calle brigadas de los distintos partidos visitando casa por casa. Pero ya en la sociedad de hoy eso es imposible. Primero, porque muchos de los ciudadanos dominicanos viven en edificios, ya sean en torres o ya sean en edificios de apartamentos o en condominios. Y la logística de hacer eso es mucho más compleja. Y segundo, por un tema de seguridad, ya el dominicano no le abre su puerta tan fácilmente a un extraño. Entonces, cuando usted pone todo eso en la mesa, usted se da cuenta que los partidos políticos tienen un desafío importante, que es o simplemente cumplir su ciclo como entidades o tratar de renovarse y parecerse a la sociedad en la que se desenvuelve. Fíjense un detalle, don Alfredo. El partido más grande de Argentina de hoy día se llama La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Ese partido no tiene un solo local en todo el territorio de la Argentina. Todo lo mueve virtualmente. Es decir, es un partido prácticamente en los hechos, en la dinámica de la vida digital. Eso llevó a Milei a ser presidente de Argentina, a hacer del Internet, de la pantalla, su principal local de su organización política, amén de su discurso. Y así hay otras organizaciones en la región de Latinoamérica que están replicando ese modelo. Gracia, el caso del partido de Nayib Bukele, que también tiene las mismas características. Es un partido, se llama Nuevas Ideas, es un partido sin locales y es un partido que toda su comunicación es a través del Internet. Tiene un líder fuerte. También está el partido del recién electo presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que también tiene la misma dinámica. Es decir, que vamos viendo poco a poco cómo van surgiendo nuevas formas de organización. Y yo pienso que los partidos políticos en la República Dominicana o miran hacia allá o vamos a entrar en en una nueva era en la que, aunque tengamos la nomenclatura por ahí, ya solamente servirá como canal para presentar candidaturas. Y ya eso se ha dado. Fíjese qué cosa más interesante se dio aquí en el año 2024. Aquí hubo alrededor de 60 municipios
en el que los candidatos a alcalde del 2024 fueron los mismos que el 2020, solo con una diferencia. Iban por los partidos intercambiados. Es decir, el que fue candidato del PRM alcalde en el 2020 resultó yendo como candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo del PLD en el 2024 y viceversa. El que fue candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo y del PLD en el año 2020 fue ahora como candidato a alcalde del PRM. Y eso se dio en alrededor de 50 o 60 municipios. El caso más emblemático, o los casos más emblemáticos, fue el de los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste. Y estuvo a punto de darse en Santo Domingo Este. Estuvo a punto de ocurrir eso en Santo Domingo Este. Así que esa es la cuestión. Y yo pienso, ya para terminar con esta larga perorata, que el futuro de los partidos políticos, si siguen, si no transforman sus formas de interactuar, se va a diluir y sobre todo con lo de las candidaturas independientes, porque yo le voy a decir algo. Ahora lo vemos como un asunto que está ahí, que va a ser parte del proceso del 2028, pero con esa vía abierta para cualquier persona que tenga cierta popularidad, incluso a lo interno de los partidos, que diga, caramba, pero yo tengo los números para ser candidato presidencial, para ser candidato a senador, alcalde, a diputado, pero la dinámica interna del partido me va a desgastar demasiado. Yo prefiero entonces renunciar al partido e irme con mi gente a presentar una candidatura independiente. ¿Mm? Y podría tener resultados si el proceso de las candidaturas independientes se consolida. Eso pasó en Colombia. En Colombia había sistemas de partidos fuertes e inmediatamente habilitaron las candidaturas independientes. Muchas personalidades empezaron a decir, pero ¿y para qué yo me voy a someter a un proceso interno si puedo hacer una candidatura independiente? De hecho, en el año 2002 surgió el primer candidato presidencial latinoamericano escogido por una candidatura independiente, precisamente en Colombia, que se trató de Álvaro Uribe, que era gobernador del estado del departamento de Antioquia, un líder fundamental del Partido Liberal colombiano, pero hizo un cálculo, dijo, caramba, pero si yo me pongo aquí adentro, el aparato que quiere a Horacio Serpa me lo va a imponer, no voy a poder ser candidato, y de buenas a primeras dijo, ¿saben qué? Voy a ser candidato independiente, y terminó ganando las elecciones. Y eso puede pasar en la República Dominicana si los partidos no hacen los ajustes que tienen que hacer. Ese es un tema, Juan Carlos, que está en desarrollo. ¿Qué va a pasar con la partidocracia? Bueno, seguiremos hablando sobre el tema porque esto sigue caliente y se va desarrollando de forma silente, porque aquí ahora los políticos son empleados públicos, porque el Estado los mantiene a través del presupuesto de la República. De hecho, para ir terminando, los tres grandes partidos de finales del siglo XX, PRD, PLD y Partido Reformista Social Cristiano, se fueron, murieron. Sí. ¿Cuál es la vida útil? Ese es otro tema que podríamos hablar más adelante. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Bye. Bueno, yo creo que el tema de las candidaturas independientes es un tema que va a coger vuelo, tiene sus particularidades y los partidos se van a oponer. Pero por aquí se acabó el tiempo. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VisTV 1090. Alfredo Frente le dice adiós y muchas gracias por la sintonía. Hasta luego.